Bienvenidos al mes sobre 2 de la ciencia. Este es el tercer año consecutivo en el que venimos y realizamos esta actividad. Ya es una actividad característica de nosotros y la verdad que la estamos haciendo con mucho amor, con muchas ganas, en un contexto muy difícil. Particularmente muy difícil, hoy nos enteramos en el Consejo Directivo que FAMAF por primera vez en 10 años entra en déficit y estamos en pérdida. Como ya sabrán todos, la razón es una decisión política del gobierno nacional. Así que, en definitiva, bueno, la razón por la que hacemos este evento no es solo para compartir la ciencia que se hace en FAMAF, en los institutos de CONICET, en las dependencias de CONICET de FAMAF, sino también un poco responder a la pregunta que se suelen hacer muchos, que es ¿qué carajo hacemos acá? ¿Qué tipo de ciencia hacemos? Así que bueno, qué mejor respuesta que demostrando la ciencia que hacemos, y hoy va a estar acá con nosotros el compañero Facu Toscano, investigador, becario de CONICET, licenciado en física de la FAMAF y actualmente cursando el doctorado en astronomía. Así que nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los compañeros del centro de estudiantes que hicieron todo esto posible, muchas gracias al CM y al Community Manager de Willy, que es actualmente el carry del equipo, y bueno, nuevamente, muchas gracias, espero que disfruten estas 2 semanas y quédense hasta el final que hay un par de noticias, así que nada, muchas gracias. Como dijo Rubén, yo soy Facundo Toscano, soy licenciado en física de acá de la FAMAF, me recibí hace un año y medio, en 2023. Estoy haciendo el doctorado en astronomía en el IATE. Tuve la posibilidad de obtener la beca de CONICET. Una de las, digamos, tuve la última camada buena de becas porque, no sé si saben, pero este año las becas de CONICET, digamos, de la posibilidad de obtener beca en astronomía, solo se dieron 8, que luego se extendieron a 12 en todo el país. Es muy poco, digamos. Imagínense que yo el año pasado estaba en el puesto 20 y se dieron 30, o sea, todas las personas que se postularon se dieron becas. Este año se postularon algo así como 35 personas y solo dieron 8 en todo el país, de nuevo. Solo 2 personas acá en Córdoba. Entonces, bueno, yo tuve la posibilidad de obtener la beca, digamos, tengo esta beca para hacer el doctorado y en particular me da gracia también porque Rubén dijo que es el tercer año que están realizando esto y es la tercera vez que participo del evento junto con el grupo, en particular con Diego García Lambas, que es mi director, también con Ezequiel Bovero en algún momento y con Eliana Luparello. Ahora también nos acompaña Luis, que está hace poco en el grupo estudiando CMB. Él es ya doctor en astronomía. Y en particular con cuestiones de filamentos, que es estructura en gran escala del universo. Bueno, y en particular en mi doctorado yo estoy estudiando esto, el CMB, que es el fondo cósmico de microondas, que son los fotones que vienen desde básicamente el principio del universo. Y voy a intentar hablar un poquito de eso, contarles un poco de qué va la mano, qué significa estudiar esto, cómo se estudia, a partir de qué efectos uno puede estudiar esto, y en particular la investigación que nosotros estamos realizando, que un poco decantó en lo que estamos haciendo ahora. No era la idea, apenas arranqué hace un año y medio en el doctorado, pero bueno, las cosas te van llevando a estudiar lo que va saliendo, lo que va funcionando, lo que te gusta también, obviamente. Es muy amplio el campo, entonces, bueno, contarles un poco eso. Antes que nada me gustaría aclarar que no me gusta que las preguntas sean al último, así que si tienen preguntas durante la charla, levanten la mano y vamos haciéndola, porque además es no un poco larga, pero digamos, tiene varios temas, entonces capaz que se pierde, se olvidan y es difícil decirlo al final, así que si tienen dudas, corten y preguntamos y hablamos. No es una exposición, es más bien una charla y contarles un poco de qué va la mano, como dijo Rubén, qué se estudia, en particular en nuestra facu.
Voy a centrarlo en 3 preguntas básicas. ¿Qué significa fotones más viejo del universo? ¿Qué son? O sea, ¿cómo sabemos que son fotones? ¿Cómo sabemos que existen esas cuestiones? ¿Cómo los estudiamos? O sea, ¿qué se estudia de eso? Y si son tal cual lo observamos, que eso tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora. Esta pregunta tiene que ver con nuestra investigación. Entonces, partiendo desde la primera, ¿qué significa fotones más viejos del universo? Si nosotros tenemos acá una imagen de cómo se ve el universo desde el inicio hasta nuestros días, digamos, que es lo que tenemos acá al final. Nosotros estamos por aquí. Apenas comienza el universo, tenemos bueno, lo que conocemos como Big Bang, y después tenemos una etapa de inflación, que es una etapa en donde el universo crece exponencialmente. Eso es una teoría, no está 100% comprobado, no tenemos posibilidad de observarlo, pero si no tuviésemos esa etapa, no podríamos observar las fluctuaciones que observamos en el fondo cósmico de microondas. Necesitamos que el universo crezca exponencialmente de manera, bueno, en un tiempo muy corto. Si ahí ven, dice 10 a la menos 32 segundos, esto que tenemos acá. Después de un segundo termina la época de inflación y ya empieza a crecer el universo a partir de algo que se llama constante cosmológica, crece con una constante de expansión, que no es exponencial. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Que el universo sigue siendo muy chico, sigue teniendo muchos elementos, sigue teniendo muchos protones, electrones, neutrones que se forman acá, formación de materia y luz, pero está tan caliente todo que interactúan todo el tiempo. Están interactuando los electrones con los protones, con los neutrones, con los fotones principalmente. Entonces imaginen que es algo que no puedo ver, porque los fotones están todo el tiempo chocando con los otros elementos que tenemos, las otras partículas que hay. Entonces en ese momento, en toda esa etapa de formación, los fotones interactúan tanto con las otras partículas que no los podemos observar, ¿sí? Pero el universo sigue creciendo, se sigue expandiendo, y como el universo tiene una energía dada por el inicio del universo y después se expande, es como si ustedes tuviesen una olla con agua y después la van pasando a una olla más grande y una olla más grande y una olla más grande. Entonces la cantidad de energía va a ir disminuyendo. Es decir, se va enfriando el universo, ¿sí? Va a llegar un punto en que el universo se va a enfriar de tal manera que la naturaleza busca el estado digamos, de energía más estable y más bajo, ¿sí? Todo en la naturaleza busca ir a la energía estable, a la energía fundamental. En ese punto, lo que quiere decir es que se van a formar átomos, ¿sí? Uno necesita que se formen átomos, de hidrógeno particularmente, que es el más fácil, o de deuterio, principalmente de deuterio y después pasa a hidrógeno. Entonces, cuando se forma el átomo de hidrógeno, que es el momento que dice acá, entre que la materia y la luz están acopladas y la materia y la luz se separan, ahí tenemos el momento en el que se forman los primeros átomos, y allí, en ese punto que tenemos ahí, que son 380.000 años después de lo que llamamos Big Bang, es decir, tenemos una etapa de inflación de 10 a la menos 32 segundos, en un segundo se forma la materia y la luz, y después pasan 380.000 años hasta que se desacoplan esas cosas, hasta que se forman los primeros átomos. En ese punto, cuando ya tenemos un átomo formado, es decir, tenemos un átomo de hidrógeno, el fotón deja de interactuar con lo que son los electrones, los protones, los neutrones, porque los electrones, protones, neutrones están todos agrupados en un átomo. Entonces el fotón empieza a viajar libremente. Y eso es lo que se conoce como la época de recombinación y de desacople, en particular desacople. Recombinación es cuando se generan los átomos, desacople cuando se separa la luz de la materia. No es exactamente la misma época, es casi la misma época. Cuando eso sucede, los fotones comienzan a viajar libremente. Ahora, el universo es vacío, prácticamente es vacío. ¿Alguien sabe cuál es la densidad del universo? 10 a la menos 28, o sea, es muy vacío. Prácticamente no tiene nada. Entonces, el tiempo de intersección entre un fotón y alguna partícula es casi infinito. No choca, no tiene nada con qué chocar. Entonces, significa que el fotón desde allí hasta donde estamos nosotros viaja libremente. Y nosotros lo podemos observar. Eso es lo que llamamos CMB. Eso es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Son fotones que observamos del casi inicio del universo. Pensemos que ahora tenemos 13,8 billones de años y eso es 380.000 años, o sea que en orden de magnitud es casi el inicio del universo, que viajan desde esa superficie, desde ese punto en el que se generan los primeros átomos
y los fotones pueden viajar libremente y que llegan hasta nosotros con alguna temperatura, con algún redshift, pudiéndole medir algún redshift. ¿Saben lo que es el redshift? ¿Alguien? No. Redshift. Redshift es la medida que se usa en astronomía, en particular para cosas que están bien lejos, de distancia. Porque uno en astronomía no tiene la posibilidad de medir distancias 3D. Porque usted cuando mira en el cielo, se ve todo en el mismo plano, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos dos autos muy lejos, lo único que vemos son dos luces. Pero no sabemos si ese auto está más lejos que el otro y a cuánto están de lejos. ¿Está bien? Entonces, la medida que se utiliza es el redshift, que básicamente es cómo, por la expansión del universo, la longitud de onda de esa luz que estamos viendo se expande y se corre al rojo. Redshift es corrimiento al rojo en inglés. Entonces, se corre al rojo la longitud de onda porque, por ejemplo, como pasa cuando pasa una ambulancia, el efecto Doppler, que ustedes la escuchan que cambia, esto es lo mismo. Por la expansión del universo se corre rojo y entonces uno puede medir a qué distancia está eso en esta medida llamada redshift, que es ese z que tenemos ahí. No tenemos posibilidad en astronomía, salvo cosas muy, muy, muy cercanas y algunas otras cosas que no voy a hablar ahora, de medir distancias reales. Entonces lo que se utiliza es este redshift, cómo esas cosas se corren al rojo, ¿sí? Entonces se ve la frecuencia, se tiene la velocidad de la luz, entonces se ve cómo eso se corre al rojo y esa es la medida que tenemos. Esto está, el fondo cósmico de microondas, a un redshift de 1100, es decir, muy lejos. Está a 380.000 años o redshift 1100 y la temperatura que sucede esto es de 3000 Kelvin. Sin embargo, cuando nosotros lo observamos, dado la expansión del universo, va a decrecer la temperatura, porque el fotón va perdiendo energía a medida que se va transportando en un universo que se va expandiendo. Es como que ustedes están estirando un resorte, entonces la longitud de onda va decreciendo, entonces la energía decrece. Entonces, cuando llega a nuestro observador, que somos nosotros, llega a una temperatura de 3 Kelvin aproximadamente. Es decir, se fue de 3000 Kelvin a 3 Kelvin. Esto fue predicho en 1948 por estas tres personas, por Alpher, Hermann y Gamow, y ellos estimaron la temperatura en 5 Kelvin. Estuvieron muy, muy cerca de lo que realmente es. Por esta idea de decir, bueno, si nosotros tenemos una etapa de inflación, si tenemos un tipo de fluctuaciones, nosotros deberíamos poder observar esos fotones que se desacoplaron de la materia. Esa fue la predicción. Luego fue detectado en 1964 por Arnold Penzias y Wilson. En realidad, los científicos que estaban trabajando en esto eran Wilkinson y Dickel, y otro más que nunca me acuerdo el nombre, que estaban laburando en esto. O sea, dada la predicción que se había hecho en 1948, estaban haciendo un instrumento para poder medir esto, porque se estimaba que tenía que estar en microondas, es decir, tenía que estar alrededor de los 5 Kelvin, entonces tenían que poder medirlo con algún instrumento que mida microondas. Y lo que cuenta la historia popular es que estas dos personas laburaban en los laboratorios Bell, los que son de teléfono, y para mejorar la señal de los teléfonos en sí, estaban laburando y detectaban una señal muy constante en toda la línea, en toda la frecuencia de lo que es microondas, y no sabían qué era. Entonces se llegaron a Princeton, ahí que estaba cerca, donde estaba Wilkinson, Dickel, investigando esto, y le dijeron, no, eso es el fondo cósmico de microondas, se detectó, se estimó, se predijo, bla, 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 y bueno, les dieron el Nobel a ellos, y no a los científicos. Pero les dieron, o sea, el primer Nobel por la detección del CMB a ellos, después le dieron un Nobel a Peebles, a Wilkinson también, ¿no? ¿A Wilkinson no? No, claro, ya, póstumo. Se lo dieron a Peebles por el aporte de la cosmología. Pero bueno, el descubrimiento está dado a estas dos personas que laboraban en los laboratorios Bell. Y luego de eso se plantearon 3 misiones full sky, es decir, que miden cielo completo. Porque como esto es algo que está a redshift 1100, nosotros lo vemos se conoce como una superficie de scattering, porque lo vemos como una superficie. Es algo que está en todo nuestro observador. O sea, para cualquier lado que nosotros observemos, lo vemos, porque como es muy cercano al inicio del universo y nosotros evolucionamos con el universo, lo tenés que ver para cualquier lado, ¿sí? Entonces, uno puede hacer misiones cielo completo para observarlo y para medirlo.
Entonces, la idea fue, la primera de COBE, esta de 1990, era realmente medir lo que habían detectado en 1964 y lo que habían predicho en 1948, es decir, medir este espectro en microkelvin con una resolución de 7 grados, si se ve allá. Y luego, los otros dos, WMAP y Planck, la idea fue medir cómo este espectro fluctúa, porque este espectro tiene fluctuaciones. Es el mejor ejemplo de un cuerpo negro, de un espectro de cuerpo negro, pero tiene fluctuaciones. Ahí vamos a ver por qué y qué es lo interesante de que tenga fluctuaciones. En realidad, lo interesante en sí, más allá de la predicción teórica, no es el espectro de cuerpo negro que se está viendo, sino las fluctuaciones que tiene. ¿Sí? Como pueden ver ahí, la resolución de COBE fue de 7 grados y la última de Planck fue de 0.16 grados, 15 veces más sensible que COBE. Sí. Yo tengo una pregunta acerca de cuál es la escala de fluctuaciones, o sea, desde dónde hasta dónde van las fluctuaciones. Dale, ahí lo vemos en la próxima diapositiva, pero es en microkelvin. O sea, esto estamos midiendo en Kelvin y la fluctuación es en microkelvin. O sea, 6 órdenes más de magnitud, 10 a la menos 6. Bueno, estas son las 3 misiones Full Sky. Después hay otras misiones que miden partecitas más chicas del cielo con mayor resolución. O sea, ganan en resolución, pierden en medir todo el cielo. Y entonces perdes en análisis si uno quiere hacer un análisis más general. Pero, por ejemplo, hay uno que es el South Pole Telescope, que está en el Polo Sur. Y hay otro acá en Atacama, que es el ACT, el Atacama Cosmology Telescope. Esos miden partecitas del CMB, que están muy cerca de la región central. Estas imágenes que están acá no son realmente reales, porque uno tiene en esta zona, acá, la galaxia. Y nuestra galaxia es como si fuese un faro muy grande que está tapando una luz que está muy lejos, digamos. Como si ustedes quisieran ver un bichito luz al lado del farol del Kempe, digamos. No lo van a ver, digamos. O es muy difícil. Entonces, hay que tapar la galaxia para poder ver, pero tapando esa galaxia, esa zona la perdés, digamos, porque no puedes ver detrás de eso. Entonces, realmente el cielo disponible no es todo el cielo, sino que es aproximadamente 70% del cielo. Como les decía, es el mejor ejemplo de un cuerpo negro. Como pueden ver acá, el FIT es un cuerpo negro, un espectro de cuerpo negro, y los puntos son lo que obtienen los datos con 400 veces la barra de error. Y aún así es re chico. Entonces, el mejor ejemplo de un cuerpo negro, esperemos que siga haciéndolo, y tiene una temperatura de 2,725 Kelvin. ¿Qué pasa si no es el mejor ejemplo de cuerpo negro? No pasa nada. El problema es si no es cuerpo negro. Claro, ¿qué pasa si no es cuerpo negro entonces? Y te cambia toda la física que uno estima del CMB. Porque debería ser cuerpo negro para ver todas las fluctuaciones que ves, porque en realidad viene de fluctuaciones gaussianas, entonces tiene que ser un espectro de cuerpo negro. Si no, te tiene que cambiar tanto el pico como o sea, para estimar un cuerpo negro, vino de 10 hoy la charla con Frode, para estimar el cuerpo negro uno utiliza Stefan Boltzmann y bien, puede utilizar los dos. Uno te determina cuál es el pico y el otro el integral bajo la curva. Y entonces, si las dos son iguales, significa que es un cuerpo negro, básicamente. Si esto fuera más bajo, entonces una te va a dar más grande que la otra, digamos, porque el integral bajo la curva te va a dar más chica. Y entonces ya no es un cuerpo negro. Y este es el mejor ejemplo. Si uno no espera que sea un cuerpo negro, esto debería dar distinto, o espera que se mueva el pico, que lo que quiere decir que estaría mal medido, básicamente. Esto se midió una sola vez. O sea, digamos, el cuerpo negro en sí se midió una sola vez. Los otros dos satélites, que conté recién, el WMAP y el Planck, lo que hicieron fue medir fluctuaciones. Es decir, COBE lo que hizo fue medir el espectro de cuerpo negro en todas las frecuencias, que es este grafiquito que está acá, va creciendo la frecuencia y va midiendo todo el espectro, y a su vez vio pequeñas fluctuaciones con la resolución que tenía, de 7 grados. Entonces, lo que hicieron con WMAP y después con Planck fue mejorar la resolución para poder ver esas fluctuaciones que se tenían en el espectro de cuerpo negro. Y esto responde un poco a la pregunta de Rubén. Si pueden ver acá, esta es la resolución que tenía COBE, esta es la resolución de WMAP y esa es la resolución de Planck. O haya mejor también la diferencia entre resoluciones de WMAP y Planck. Lo que hacen estos dos satélites es medir esas fluctuaciones que son del orden de los microkelvin. Es decir, uno está midiendo un espectro de cuerpo negro que tiene 2.725 Kelvin, es decir, la incerteza llega a la milésima, 2.725 al tercer orden, y está midiendo fluctuaciones 3 órdenes más. Se está midiendo en microkelvin.
son realmente muy pequeñas. O sea, realmente es una fluctuación muy chica. Planck tiene un RMS, es decir, una variación de fluctuaciones de 18 microkelvin, en principio. Va de 18 a menos 18, es la fluctuación que tiene normal de Planck. Pero es realmente muy chico. O sea, pónganse a pensar que están viendo algo de 10 a la menos 6 en grados Kelvin de algo que está viniendo desde Z1100, es decir, 380.000 años después del Big Bang. Está muy lejos nuestro. Y están midiendo esas fluctuaciones. Entonces, a nivel tecnológico y científico es asombroso. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esas fluctuaciones? ¿Para qué estudiar esas fluctuaciones? Si nosotros ya vimos que un espectro de cuerpo negro y está variando en el microkelvin, digamos. ¿Cuál es el sentido de medir esas fluctuaciones? Bueno, el sentido de medir esas fluctuaciones es que esas fluctuaciones tienen que ver con la densidad de materia que se tenía en ese momento del universo, porque tiene que ver con la etapa inflacionaria esta que hablamos. Tiene la inflación, genera fluctuaciones porque tenés un campo que se llama inflatón, esa es la teoría, que genera fluctuaciones, que yo les dije al principio que si no tenías esas fluctuaciones, si no tenías ese campo inflacionario, uno no podría ver las fluctuaciones que ve en el CMB, ¿no? ¿Qué pasa? El inflatón, el campo inflacionario, genera tal fluctuación que llegas al orden de 10 a la menos 6, que es lo que se ve en el CMB. Ahora, si uno no tuviese la inflación, si no existiese ese fenómeno, uno tendría fluctuaciones de 10 a la menos 28. O sea, básicamente no podría ver nada. Sería todo homogéneo. Entonces, por eso uno precisa de la teoría de inflación. Esa fue predicha más o menos en los 80, si no me equivoco, 60, 80. Por esto mismo, porque uno está observando que tiene fluctuaciones de 10 a la menos 6 que no podría explicar si no tuviese un crecimiento exponencial del universo. Ahora, estas fluctuaciones lo que marcan es cómo la materia estaba distribuida en ese momento. Si ven ahí, vamos a ir de nuevo, pueden ver cualquiera de las dos, la que más les guste. A mí me gusta más aquella, que es la función de correlación. Si ven en azul, no sé si ven mucho las diferencias de color, pero en azul son los bariones, es decir, la materia que conocemos. En violeta la materia oscura y en rojo de punto los fotones. A Redshift 1100 se separan, que es lo que vimos. Cuando se sucede el CMB, los fotones siguen su caminito y la materia se acopla. Entonces se separan y uno sigue su camino, el otro se acopla a la materia oscura. Entonces los fotones se van a morir básicamente, que es lo que vemos con la línea roja. Y los bariones, esa línea azul, marca una cosa que se llama oscilaciones acústicas, no interesa. Y después se acopla a la materia oscura y a la materia total, que es lo que vemos ahora. La materia oscura está en zonas donde tenemos materia bariónica, la materia real, digamos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, te vi la cara, Rami. Si uno analiza, digamos, una de las pruebas más grandes de la materia oscura es el efecto de lentes gravitacionales. Uno tiene materia bariónica, que es la materia común, le estima una masa, pero ve que alrededor, si uno tiene galaxias de fondo, por ejemplo, ve que se generan arcos. Y eso es porque alrededor de esa masa que uno está viendo hay mucha más masa, que es materia oscura, que no vemos, pero que interactúa gravitacionalmente con la materia bariónica que tenemos de fondo y curva los fotones por relatividad general. Entonces, por el tipo de crecimiento de estructura que se tiene en el universo, la materia bariónica sigue la materia oscura. Es decir, tenemos halos de materia oscura y la materia bariónica está ahí. Entonces, eso es lo que se ve acá. Cuando se separa la materia bariónica de los fotones, ¿está bien? La materia oscura estaba ahí de onda. Pero después, la materia bariónica va hacia el lugar donde está la materia oscura y por eso se acoplan. ¿Ves? Las curvas se empiezan a seguir. La violeta con la azul. Y entonces ahora terminan estando juntas. Eso es lo que muestra este gráfico y básicamente un cuatrimestre de cosmología. Digamos, esto está así. Si uno lo puede explicar bien, es eso. Entonces, como pueden ver acá, este es el espectro de potencia. Es básicamente lo mismo. Lo único que está pasado esto en espacio real. Si han hecho transformada de Fourier, esto es espacio real y esto es espacio de potencia, digamos, o sea, un espacio de fase. También hay fluctuaciones que son debidas también a la materia bariónica y hay un pico ahí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Estas fluctuaciones que están relacionadas a las fluctuaciones de masa de ese momento se investigan, tienen un espectro y permiten estimar tanto los parámetros cosmológicos
que es básicamente 8 parametritos que me permiten explicar el modelo que tenemos de universo, como la relación entre esa cosa que sucedió 380.000 años y la estructura que nosotros vemos ahora. ¿Por qué? Porque esos fotones que viajan desde acá hasta acá, en algún momento cruzan la estructura que empieza a formarse acá, ¿sí? Y lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Cuando cruza esa estructura, esos fotones quedan marcados por esa estructura que existe acá. Porque no es lo mismo hacer 3 curvas que 10 curvas para un neumático. Va a quedar más marcado con 10 curvas que con 3. Básicamente es eso. Queda marcado por la cantidad de materia que hay acá y por la estructura que hay formada acá. Y entonces, cuando nosotros investigamos en esta región, que es donde estamos nosotros, los fotones que tenemos están tanto marcados por lo que pasó acá, que es decir, las anisotropías primarias y las fluctuaciones de lo anterior, como por todas las fluctuaciones que pasaron por pasar por esta materia. Entonces, estudiar estas fluctuaciones permite analizar eso. ¿Cómo cambian estos fotones? Por la estructura que tenemos ahora, por la estructura actual del universo, y así permite, y también cómo es per se la fluctuación que tiene que ver con el campo inflacionario y con lo que sucedió antes de que se desacoplen. Esa es la idea de estudiar las fluctuaciones y eso es lo que se estudia del CMB, del Fondo Cósmico de Microondas. No se estudia el espectro de cuerpo negro, en general, se estudia las fluctuaciones, se estudia esto, básicamente, que son puntos en un diagrama de L's, digamos. Si alguien hizo mecánica o algo, es armónico esférico esto, básicamente, que arrancan en escalas angulares grandes. Esto es escala angulares grandes porque L va como pi sobre tita, o sea, va inverso al ángulo. Y va hacia cosas mucho más pequeñas, digamos, ¿sí? 2500 es algo bien, bien pequeño en ángulo, ¿sí? Y como pueden ver acá, el fit es muy bueno de L32 en adelante y muy malo de L32 para atrás. Tiene muchas variaciones y entre ellas, o la mayoría de esas cosas, tienen que ver con lo que se conoce como anomalías del CMB. ¿Por qué? Porque el campo inflacionario, este inflatón que tenemos, en principio es gaussiano. Entonces, ¿qué quiere decir que es gaussiano? Que es random. ¿Y qué quiere decir que es random y que es gaussiano? Quiere decir que también es isótropo, porque es el principio cosmológico que dice que todo es isótropo. Entonces, para mirar para cualquier lado debería dar exactamente lo mismo. Y en particular hay cosas de isotropía que se rompen y algunas de gaussianidad que se rompen cuando uno observa el CMB. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ir ahora. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O alguna que se quiere preguntar? Vamos a ir entonces. Entonces, ahora, ¿cómo se estudia esto? Bueno, a partir de esto, de las fluctuaciones, de las anomalías y de las anisotropías. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a hacer ahí de nuevo lo que dije antes. Nosotros tenemos esto, ¿no? Esta es la misma imagen que mostré al principio, pero otro grafiquito. Acá tenés el Big Bang, inflación, la formación de partículas, recombinación, ahí está el CMB. Y nosotros estamos acá, ¿sí? Pero acá tenés toda formación de estructura. Entonces este fotón que viene de acá cruza toda esa estructura y tiene esa marca de la estructura que estamos viendo ahí. Entonces, lo que les decía al principio, el fondo cósmico de microondas está ahí. Y eso tiene anisotropías primarias, es decir, fluctuaciones que tienen que ver con todo esto que está acá, o sea, con cómo estaba la materia antes. Y tiene estas anomalías que son variaciones raras con respecto a lo que se espera de algo gaussiano e isótropo. Pero a su vez tiene esas anisotropías secundarias que tienen que ver con cómo varía por la materia que está en el universo y que cruza a medida que evoluciona en el tiempo. Es medio raro el concepto porque es como cómo estos fotones que vienen de acá van a cruzar con una materia. Para mí es raro. Cómo estos fotones que vienen de acá y arrancaron acá crecen con el tiempo, o sea, se mueven en el tiempo y en el espacio. Y a su vez, a medida que se mueven en el tiempo y el espacio, se va formando materia y a su vez interacciona con esa materia y llegan hasta nosotros. Porque esto que se está moviendo acá se mueve junto con el universo, digamos. O sea, no es que todo está formado y ellos se mueve junto porque vienen desde aquí. Usted tiene que pensar que esto viene de aquí y crece con el universo. Bueno, eso es la relatividad básicamente. Entonces, eso es el por qué se mueven con la velocidad de la luz y por qué van hasta acá. Pero están marcados por esta estructura que está a partir de redshift 10, vamos a decir. El redshift no crece linealmente, sino que aquí tenés redshift 1100 y acá básicamente tenés redshift 10 aproximadamente. Y toda la formación de estructura básicamente, o toda la estructura que conocemos está de redshift 2, 1 en adelante, digamos, o sea, hasta acá. Nuestro redshift es 0, porque nosotros estamos observando algo que no está corrido el rojo.
¿no? Nosotros cuando observamos ustedes no tenés corrimiento el rojo de la frecuencia, pues estamos parados acá, y a medida que nos alejamos en el tiempo o en distancia, tenemos corrimiento el rojo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros observamos es el fondo cósmico de microondas, es una cuestión de un black body perfecto que tiene 2.725 Kelvin, pero que tiene fluctuaciones dadas por anisotropías primarias, anomalías y anisotropías secundarias, ¿sí? A partir de esas tres cosas, básicamente anomalías y anisotropías secundarias, uno estudia el CMB y hace una relación con la estructura que tiene actualmente y con estas anomalías para ver por qué no es exactamente gaussiano e isótropo, por qué tiene estas variaciones. En particular de anomalías son estas 6. Hay una amplitud no nula del dipolo, quiere decir que cuando uno analiza el L2, que es un, digamos, en armónico esférico, tiene el monopolo y el dipolo, uno va creciendo en polos, no es nulo. Después tiene falta de potencia en escalas angulares grandes, como si recuerdan la primera imagen que mostré, para L menor a 32 la cosa se ponía horrible y eso es escalas angulares grandes, entonces la mayoría de las anomalías están en escalas angulares grandes, que se puede ver acá en este grafiquito. Tiene asimetría en la paridad, no interesa qué es, alineación de multipolos bajos, asimetría esférica, hemisférica y la cold spot. En particular esto, ¿qué quiere decir este plot o por qué lo muestro? La cold spot es esta cosa que está acá, que está marcada en negro, que ahí lo voy a explicar en la próxima diapositiva, pero es una zona muy fría que está en el CMB, que no se espera que esté, no es gaussiana, básicamente. Pero si pueden ver acá, si ustedes ven el ruido, a grandes rasgos eso es random, ¿sí? O sea, tiene tantas manchas naranjitas como azules, están distribuidas de manera casi igual. De hecho, la cold spot, por ejemplo, no aparece allá, si ven, está naranja. Entonces eso parece un mapa random, ¿sí? Esa cosa gris que está en el medio es la máscara galáctica, que yo les decía. Uno no puede utilizar esa zona porque está la galaxia ahí. Entonces pierde toda esa parte del cielo. Ahora, si uno observa la imagen de arriba, que es la señal más ruido, la parte esta que está dentro, la U esta que tenemos acá, está básicamente poblada por una región muy naranja, ¿sí? Entonces, si uno hace media de temperatura en esa zona con respecto a la otra, es decir, un hemisferio y el otro, va a dar totalmente diferente, porque la otra está bastante random, o también tiene como una zona más, a grandes rasgos, más naranjas que azules. Entonces, eso, por ejemplo, ya es una variación en la gaussianidad y en la isotropía. Entonces, la mayoría de esas cosas, de todos estos efectos, tienen que ver con escalas angulares grandes, ¿sí? Y tiene que ver también porque nuestro espectro que estamos midiendo tiene estas fluctuaciones muy grandes y no se sabe por qué. Pero en particular yo me quiero quedar con la cold spot. ¿Qué es la cold spot? Bueno, la cold spot es esa región allá, bien azul, que tiene como característica una temperatura muy fría, 70 microkelvin más fría que la... O sea, en promedio 70 microkelvin más fría que la media del CMB, pero con regiones de hasta 140 microkelvin más fría que el CMB, es decir, es bien fría. Pero no solo es bien fría y bien grande, porque tiene 5 grados de tamaño, o sea, es muy grande en el cielo, comparado a los spots que hay en un CMB gaussiano, que son de 1 grado, es decir, 5 veces más grande que cualquier spotcito que hay en el CMB, porque en el CMB también hay zonas azules y naranjas, digamos, no, es así, digamos. Pero no son, ninguno es de 5 grados, digamos, ninguno tiene un tamaño de 5 grados, que es muy grande. El principal problema, o además de todos esos problemas, es que alrededor, como pueden ver ahí, tiene toda una zona naranja. Es decir, tiene una zona caliente alrededor de una zona bien fría. Y eso es muy difícil de reproducir en una simulación gaussiana. Uno cuando tiene un pozo potencial tiene como... Se extiende ese pozo potencial, no es que tiene una caída abrupta y después tiene calor alrededor. Entonces, lo que se ve ahí es eso, básicamente de este lado es mapa de temperatura, de aquel lado es mapa de frecuencias, o sea, algo que se llama wavelet, pero básicamente es lo mismo. Zonas azules rodeadas de zonas rojas. La probabilidad de encontrar esto en una simulación es de 1 en 100.000. O sea, es bastante difícil de encontrar. Todas estas cuestiones gaussianas se estudian con simulaciones. Uno hace simulaciones random, gaussianas, del CMB, del fondo cósmico de microondas, con las mismas características del que tenemos, pero variando las fluctuaciones sería. Y ve cuál es la posibilidad de encontrar todo lo que uno está observando en el CMB. Porque, bueno, en la astronomía, tanto la astronomía, cosmología como en particular la astronomía y cosmología,
uno tiene un único universo, entonces no puede hacer varios experimentos para poder investigar las variaciones que tiene. Solo tiene un universo, entonces hay que ingeniárselas para poder trabajar con eso. Para eso existen las simulaciones, para eso existen otros métodos. En particular para el CMB uno hace simulaciones gaussianas porque solo observa un CMB. No nos podemos mover de observador en el universo e irnos a otro lado para poder observar el mismo CMB desde otro punto de vista y ahí tenemos dos CMB. Así que es lo único que tenemos, sí. Cuando se hacen esas simulaciones, ¿cómo es el proceso de detección de un cold spot, por ejemplo? Entiendo que deben, o sea, haces una simulación gaussiana y le pedís las mismas características. Le pedís que cuando vos, que tengas una spot de 5 grados al menos, que tenga temperatura media aproximadamente de esta onda, o sea, que sea mayor a 18 microkelvin de la variación, digamos, y que te pueda reproducir este hot ring. En general esto del hot ring también se ve con algo que se llama kurtosis, que también tiene el kurtosis es un tipo de estadística que también tiene tensión con lo que uno observa el CMB con la simulación. Entonces, digamos, le pedís esas recetitas, si no le cumple, tiras otra simulación, tiras otra, tiras otra, tiras otra, y así hasta que... Sí, exactamente. Entonces, nada, me parece que esta es como la anomalía más interesante y la que más se estudia del CMB últimamente, porque es bien raro también. O sea, es muy raro obtener esto y a la gente le llama la atención porque es una zona fría. Lo interesante de esto, y que voy a contar un poquito más adelante, es que en esa zona hay un grupo de galaxias espirales que se llama Eridanus y que, bueno, nosotros estuvimos investigando y nada, lo relacionamos un poco con esta anomalía. Igual lo voy a contar ahora más adelante. Pero en sí, es una de las anomalías más investigadas de la cold spot, del CMB, que fue detectada por WMAP recién. Entonces, en 2009 fue detectada, así que es muy nuevo esto, digamos. Para los términos de ciencia es muy nuevo. 2009 detectada, confirmada por Planck en 2013, el primero de Planck, digamos. Planck lanzaron en 2013, 2015 y 2018, el primero fue en 2013. Entonces esto es muy nuevo, digamos, tiene menos de 20 años, todas estas investigaciones. Pero bueno, es como de la más interesante las anomalías que hay en el CMB. Y lo otro que les había contado son las anisotropías secundarias, que básicamente, para que se entienda qué es esto, la cosa verde que tenemos ahí es el espectro del CMB, que si recuerdan es el mismo que iba avanzando en el GIF que mostré. Y todos los otros son todas anisotropías secundarias que aportan a ese espectro, ¿sí? Con ese poder de potencia. Lo que tenemos acá en la izquierda es microkelvin, o sea, cuánto aporta en temperatura ese efecto. Ninguna aporta más que el espectro, obviamente. Pero, por ejemplo, si, de nuevo, L es chico significa escalas angulares grandes y L grande significa escalas angulares chicas. Entonces, por ejemplo, este que se llama ISW, que es el Integrated Sash-Wolf, aporta mucho a escalas angulares grandes, pero nada a escalas angulares chicas, ¿sí? El que se llama allá SZ, que es el Sundael-Seldovich, aporta mucho a escalas angulares chicas y poco a escalas angulares grandes. Luego tenemos Lensing, que son las lentes gravitacionales que comentaba hace un ratito, que aportan bastante a escalas intermedias, ¿sí? Chicas e intermedias. Y luego tenés otros como el Rayama, polarización, Doppler, etcétera, etcétera. Los más interesantes son Integrated Sash-Wolf, Lensing y Sundael-Seldovich. Esos son los más estudiados también. De nuevo, ¿por qué esta anisotropía secundaria? Y estudiar estas variaciones en el espectro a partir de estos efectos permiten hacer una relación entre el CMB y las fluctuaciones que tenemos en el CMB y la estructura que tenemos en el universo más tardío, que tiene que ver con lo que observamos en la figura, en donde las anisotropías secundarias están dadas acá, ya casi llegando a donde estamos nosotros. Entonces lo que se estudia es básicamente todos estos efectos. El problema es que en general el CMB tiene muchas fuentes de contaminación descontadas. Arrancando porque uno enmascara las galaxias, ¿sí? Nuestra galaxia, y además enmascara algunos puntos que se llaman point source, y por ejemplo, cúmulos que emiten mucho en esa frecuencia, o en las distintas frecuencias de Planck, por ejemplo. Entonces se enmascaran, por ejemplo, el cúmulo de Virgo, para la gente que hace astronomía, está enmascarado. Después hay algunos modelos para, en ciertas frecuencias, se sabe que el polvo de nuestra galaxia y el polvo en general
afecta esta medición porque hace scatter, digamos. Entonces también se utilizan modelos para descontar eso. Entonces hay muchos modelos que descuentan lo que se conoce como foreground. Básicamente foreground significa que está adelante de, entonces quiere decir que son cosas que están adelante del CMB, entre el CMB y nosotros, que se descuentan para obtener señal limpia del CMB. Además de descontar todos esos efectos, uno tiene estas anisotropías secundarias que tienen una forma espectral que varían con la frecuencia en general y que se pueden descontar también o se pueden investigar. Entonces tiene como todos los efectitos bastante localizados. El problema de eso es qué pasa si existe otro tipo de anisotropía, otro tipo de efecto que no está descontado, que hace cambiar la temperatura del CMB. Y eso es lo que estamos investigando nosotros en el último, 2 años. Yo desde que entré en el doctorado, el grupo desde 2 años, 2 años y medio, de un efecto en el fondo cósmico de microondas que hace que la temperatura del espectro del CMB, de zonas random del CMB, sea menor del que se espera, ¿sí? Y que tiene más o menos ese orden que estamos ahí mostrando. Ese cuadradito que está ahí tiene un orden muy alto de temperatura, es bastante fuerte y llega está en escalas angulares grandes, desde 0 hasta 20 aproximadamente. Entonces, eso es lo último que quería contar de si son tal cual los observamos. O sea, ¿qué pasa si lo que nosotros estamos observando no es tal cual lo que estamos observando, si tiene alguna contaminación que no está descontada? Entonces, como les decía, los últimos 2 años y medio, 2 años, hemos estado trabajando con este descubrimiento que hicimos, que son galaxias, ¿sí? Que están muy cerca nuestro, muy cerca, son a redshift casi cero, es decir, galaxias del universo muy local, que cuando uno hace un perfil de temperatura alrededor de esta galaxia en el CMB, tiene un perfil negativo. Como el CMB es gaussiano y es random, uno espera que no tenga perfil negativo porque si eso contaminara el CMB, debería estar descontado porque la gente lo descuenta y hace este tratamiento de foreground. Y si eso no contaminara el CMB, debería dar 0 porque uno está en una fluctuación gaussiana. Entonces debería dar igual que la media, a medida que junta muchos de esos perfiles, debería dar igual que la media del CMB. Bueno, primero Eliana en 2022, luego Frode Hansen en 2023, luego Diego García Lamba en 2023 también, y luego 2 grupos aparte extra de nosotros, que son un grupo de Santander, Cruz, este que está aquí, y un grupo de Princeton, ese Addison que está ahí, han descubierto, o hemos descubierto, estas galaxias que tienen este efecto, que tienen un decremento de temperatura en el mapa del CMB y que no se puede explicar básicamente a partir de todos los foreground que ya están descontados y de lo que ya está sabido del CMB, ¿sí? Y en particular, seguimos trabajando en esto porque tiene muchas implicancias en todo lo que le he contado antes. Si uno no descuenta realmente todo lo que tiene que descontar, los resultados probablemente no sean los mismos, ¿sí? Entonces hay que investigar eso. O sí, pero hay que investigarlo, digamos. Y en particular hemos encontrado, como les decía, esto de las galaxias en el grupo Eridanus tienen este efecto y están alrededor de la cold spot. Entonces por eso también les presento la cold spot, porque es uno de los trabajos que hemos hecho. Pero para que se entienda, básicamente, si uno toma un catálogo de galaxias, que es este que está aquí, que son galaxias, como le dije, muy cercanas. Los puntitos rojos son galaxias elípticas, los naranjitas son galaxias espirales no tan tardías y los azules son galaxias espirales bien tardías. El efecto que tienen de decremento de temperatura es como este que tenemos aquí. Este es el primer mapa que tenemos de este foreground que hemos descubierto, que tiene, acá dice menos 86, o sea, hay zonas que tienen menos 86 microkelvin cuando hace un perfil de temperatura. Es decir, casi como si fuese la cold spot. Y de hecho, bueno, acá no se ve, pero ahí está la cold spot. O sea, hay galaxias en la zona del cold spot que se ve mejor en aquel modelo que tenemos allá, donde está la distribución de galaxias espirales grandes, es decir, solo centrándose en galaxias espirales grandes, y de un modelo de foreground, teniendo en cuenta esas galaxias espirales. Y si pueden ver, la cold spot es esto que está acá, que tenemos acá, que está bien azul, ¿sí? Es decir, son galaxias espirales muy cercanas que tienen perfiles de temperatura negativos que no deberían tener, digamos, o que no debería ser porque uno espera que alrededor de posiciones random sea 0.
0 en fluctuaciones, es decir, tenga el valor de la media del CMB, 2.725. Entonces, eso, ¿cómo se ve? Se ve así, básicamente. Este es el primer plot del trabajo de Eliana, en donde si uno hace una muestra random, es decir, se posiciona no en las galaxias, sino en posiciones random del cielo, obtiene 0, lo que esperamos, un perfil 0, ¿sí? Pero cuando uno se centra en las galaxias, en particular, por ejemplo, las que están en densidad, en ambientes densos, muy densos, uno tiene perfiles muy negativos, menos 20, lo que les mostraba en el primer plot del cuadradito ese, y que se extiende, al menos en grados, mucho más allá del centro de la galaxia. Es decir, no tiene que ver en sí con la galaxia, con el centro de la galaxia, sino que tiene que ver con la materia, el ambiente que está dando vueltas ahí, y que hace que la temperatura alrededor de esos centros sea negativa, ¿sí? Después, también hemos trabajado con tamaños de galaxia, por ejemplo, variando el tamaño de galaxia. No sé si se ve ahí bien, pero mientras más grande el tamaño de galaxia, más fuerte es el efecto, es decir, más negativo es el decremento de temperatura. Y es algo que se reproduce también, digamos, uno puede tener un modelo real, que es el modelo negro, un perfil real, que es el perfil negro, y un modelo, que es este rojo que tenemos acá, y uno lo puede reproducir bastante bien, ¿sí? Entonces, con todo esto en mente y teniendo en cuenta que había muchas en la zona de la cold spot, nosotros fuimos a investigar eso, en particular para poder ver si podíamos darle una explicación. En el último tiempo se planteó una posible explicación de la cold spot, que es una región muy vacía en el espacio, digamos, a redshift 0.7, que es bastante lejos, digamos, en donde el universo no estaba tan formado, que podría reproducir este efecto de lente gravitacional que tiene la cold spot. Que básicamente lo que se ve acá, los puntos azules son la información real y los puntos rojo y verde son simulaciones, y bueno, más o menos reproduce lo que genera la cold spot en lentes gravitacionales. El problema de esto es que otro grupo lo que hizo fue como dejar casi todas las variables libres, teniendo en cuenta este efecto que tienen, y ver a qué redshift debería estar ese void y cuál debería ser el tamaño de ese void. Un void es una zona vacía, básicamente, del espacio. Y el problema de eso es que el void tiene que estar, como le decía, a Z07, que es bastante lejos, digamos, pero además tiene que tener un radio de 806 megaparsecs, lo cual es una cosa enorme, o sea, es gigantesco. Lo que te lleva a otros problemas, digamos. A problemas en el modelo cosmológico estándar, porque si uno tiene eso, sí. Teniendo en cuenta eso, o sea, podría tener una explicación en el cold spot, pero no generaría otras zonas donde esté muy caliente, o sea, de por sí ya tiene una zona caliente, y si pasa en esa zona lo mismo que en la cold spot, ¿no sería más caliente de lo esperado? Sí, tal cual. O sea, generaría problemas en el modelo cosmológico porque uno esperaría que si tiene ese super void ahí, o que haya otros, o que también haya supercúmulos, porque uno espera la evolución. O sea, si uno tiene ese tipo de evolución ya en el universo a 0.7, esperaría otro. Y el otro problema es que a esa distancia o reproduce el efecto de lente gravitacional o reproduce el efecto de Integrated Sash-Wolf. Porque, no expliqué, pero el Integrated Sash-Wolf, uno de los efectos, tiene que ver con el tamaño que uno está teniendo en cuenta de la estructura. Y esta es una estructura de 806 megaparsecs, o sea que es gigantesco, debería tener un efecto de Integrated Sash-Wolf que no se ve. Entonces, no reproduce el hot ring, que es lo que se ve allá. O sea, los puntos son los datos, las barritas con los puntos son datos. Lo otro es el perfil real del void que debería tener. Primero que no reproduce ese hot ring, que es el Integrated Sash-Wolf que uno esperaría. Y si lo pudiese reproducir, no tenés la posibilidad de reproducir el efecto de lente gravitacional. Porque imagínense esto, debería generar un efecto de lente gravitacional muy potente, porque es una cosa de 806 megaparsecs que es muy, muy grande, que debería tener mucho potencial, digamos, entonces debería diverger los rayos de todo lo que se le acerca, todo fotón que se le acerca. Entonces, no es una solución muy asible, a no ser que quieran cambiar todo el modelo cosmológico, digamos, porque uno necesita ir cambiando cosas a medida que mete esta solución. Entonces, con eso en mente, como mostré, nosotros estuvimos trabajando con la cold spot, con estas galaxias que estaban muy cerca de esa zona, que es el grupo Eridanus, que, como pueden ver acá, esta es la cold spot,
la real, lo que está en el CMB. Esto que tenemos acá, el último, es las galaxias que tuvimos en cuenta, la densidad de galaxias que había en esa zona, que se parece bastante, digamos. Diego dice que eso es un conejito, que si pueden ver acá, o sea, acá tiene la cabeza, la oreja, las dos patas y la cola. Es un conejito, mirando para allá. Entonces, ese conejo que tenemos ahí, el conespot, que tenemos ahí, está acá marcado, ¿sí? Esta cosa que tenemos acá. Se reproduce bastante la cold spot, digamos. O sea, tenemos la cold spot, el conejo real, digamos, con densidad de galaxia, y este es el modelo del conejo, digamos. O sea, lo que uno dibuja. Lo que uno ve y lo que uno dibuja se parece bastante, digamos. O sea, el modelo, se utilizaron las galaxias que estaban en esa región, se vieron los perfiles de temperatura de esas galaxias y se generó un modelo de esas galaxias y esa variación de temperatura, ¿sí? Ahora, lo interesante es que si uno quiere borrar la cold spot, lo que tiene que hacer es a esta cold spot real o a este mapa del CMB, no vamos a decirle real, vamos a decir el mapa del CMB, hay que sumarle ese modelo para corregirlo, ¿sí? O sea, si uno tuviese un modelo de foreground, lo que hace es corregir a partir de un modelo de foreground. Entonces nosotros hicimos eso y lo que obtiene es que la cold spot se va, básicamente, es la que estalla. Entonces, ¿queda un spot negativo? Sí, queda un spot negativo, pero tiene mucho más sentido. Eso es aproximadamente 1 grado, no tiene problemas con el CMB, con la gaussianidad del CMB, ni con la isotropía del CMB. Y además mejora, por ejemplo, la estadística esta de la kurtosis de la que hablábamos, le mejora la tensión con lo que uno observa con el modelo y sobre todo puede reproducir el hot ring que uno ve. Lo negro es la observación, el perfil real. Lo rojo es simulaciones, lo que uno obtiene con simulaciones cuando corrige. Entonces obtiene el hot ring a partir de descontar galaxias que están en esa región que tienen un perfil negativo de temperatura que hacen variar básicamente la temperatura del CMB de una manera que no entendemos, es la verdad. Porque el principal problema de esto es que la frecuencia, digamos, este efecto no depende de la frecuencia. En general, la mayoría de estos efectos, no lo mostré, pero Sohn-Seldovich, el lente gravitacional, bueno, el lente gravitacional no tanto, pero Sohn-Seldovich principalmente, o Integrated Search Field, dependen de la frecuencia. Es decir, si uno considera que esto es por alguna especie de partícula o de algo que esté dando vueltas cerca de estas galaxias, el fotón que viene con cierta energía tiene más probabilidad de hacer un scattering en alguna frecuencia, porque depende de la energía del fotón, digamos. Y esto no. Es el mismo para toda la frecuencia. O sea, el efecto es el mismo para toda la frecuencia, no varía con respecto a la frecuencia, entonces quiere decir que es un elemento que a cualquier frecuencia genera scattering de los fotones del CMB. O sea, no le interesa la energía que trae el fotón del CMB. No sé si se entendió. No, más o menos. O sea, uno tiene un fotón, ¿sí? Y el espectro de Blackbody, viste que te muestra que tenés muchas frecuencias posibles de ese fotón que se traduce en energía que tiene el fotón. Ahora, cuando uno tiene un elemento, cualquiera sea, por ejemplo polvo, la probabilidad de choque, o sea, la sección eficaz de scattering, depende de la energía que trae ese fotón. Si viene muy despacito, lo esquiva y lo pasa. Pero tiene una energía característica que hace que eso escatere. Y esto no depende de nada de eso. Entonces es muy raro. Porque sería un elemento que no le interesa qué energía tenés, te choca lo mismo y te baja la temperatura. Y eso de nuevo, no fuimos los únicos que lo descubrimos. El grupo de Santander también hizo el mismo análisis, también obtuvo que la variación de frecuencia es nula, digamos, o sea, no varían con la frecuencia. Entonces, bueno, es lo que estamos investigando ahora. Y sobre todo, cómo esto se relaciona, por ejemplo, a otras cosas, qué sé yo, parámetros cosmológicos, que es algo que estamos terminando de trabajar, cómo se relaciona con otro tipo de anomalías, porque bueno, si es un efecto que realmente no está descontado del CMB, como creemos que estamos seguros de lo que observamos y de lo que han observado otros grupos, digamos, lo que han investigado otros grupos, hay que tener en cuenta ese efecto para descontarlo realmente del CMB y ver qué es lo que realmente da, digamos. Si lo que estamos observando no es completamente limpio, hay que rehacer muchos análisis para ver si realmente cambia o no. Podría ser que no, pero podría ser que sí cambiara. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estábamos trabajando en este momento y con lo que terminó la charla.
No sé si alguien tiene preguntas. Sí, Tadeo. Bueno, Paco, muy buena charla. Yo tenía una pregunta, no es que me la guardé, sino que justo salió al final de lo que estabas hablando. ¿Hay algún precedente de algo que hayan descubierto a través de observaciones en el fondo cósmico de microondas, que es un factor que no hayan tenido en cuenta a la hora de, viste, cuando vos decís que estás limpiando el foca, o sea, esto que están analizando el grupo 3 y los demás grupos, o sea, se ve que es algo nuevo, pero me refiero a algún antecedente, a alguna otra cosa de que han medido, que che, esto nunca lo tengo en cuenta, no sabemos qué es, y después descubrieron de qué se trata ahí. La verdad no sé cómo habrá sido el paso entre COVID y WMAP. Entiendo que los modelos de polvo y eso no evolucionaron, ¿no? Todo desde COVID en adelante igual. Claro, entre COVID y WMAP no pasó nada. ¿Y de WMAP a plan? Ya estaba toda la teoría, ya estaban los equipos trabajando en los unidades en todo. Claro, o sea, lo que pasa es que vos trabajás con la física que conocés. Todo no lo conocemos, claramente. Ahí está la cosa. Quiero saber si o sea, el CMB es como la primera interacción que se tiene con la materia bariónica para que genere los fotones. ¿Algo así? ¿Está bien? El CMB es más al revés, digamos. O sea, uno tiene los fotones, tipo, uno tiene el Big Bang, se forman las partículas, los elementos, entre los cuales fotones, neutrones, protones, electrones. Y están todo el tiempo interactuando entre sí, porque es muy chico el espacio, muy caliente, entonces no te da el tiempo para que el fotón pueda escapar, digamos. Entonces están todo el tiempo interactuando. Cuando eso crece, cuando el espacio crece y la temperatura baja, uno llega a lo que es la temperatura de, digamos, a la energía, perdón, de ionización del hidrógeno, por ejemplo. Y entonces después genera los átomos neutros. Cuando se genera el átomo neutro de hidrógeno, básicamente, o de deuterio, el fotón ya no interactúa con el elemento que tenés ahí, o sea, salvo que pueda hacer un scattering, digamos, o sea, que choque y salga por otro lado, pero no interactúa de manera que quede ahí envuelto. Y entonces el fotón empieza a moverse a partir de ese momento en el universo. Y entonces lo que observa uno es eso, como el fotón que llega desde ese momento, digamos. Alguna vez yo lo relacioné con la distribución de la masa del universo. Sí, tal cual, es eso, digamos. O sea, porque Pero de la actualidad. es el imprint o sea, es la distribución de masa de ese momento traducida a temperatura, digamos. O sea, las fluctuaciones de temperatura muestran cómo estaba fluctuando la masa en ese momento, porque si uno no tuviese fluctuaciones, algo que capaz no comente, no tenés formación de estructura. Porque uno necesita que el universo no sea completamente homogéneo, sino que tenga pequeñas regiones de subdensidad y sobredensidad. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la masa se empieza a concentrar en un lado, en otro, y entonces se empieza a formar estructura. Si uno no tiene eso, no tiene formación de estructura. Entonces, estas fluctuaciones tienen que ver con esa pequeña perturbación que tenía en ese momento, pero a su vez, a través de las anisotropías secundarias, muestra cómo esa estructura ya formada cambian esos fotones. El efecto es más chico que el espectro real, digamos, que la anisotropía primaria, pero está presente ahí. Entonces es como un link entre las dos cosas, digamos, entre cómo era la anisotropía en ese momento, cómo era la distribución de masa de ese momento, y cómo a partir de esa distribución de masa y de un modelo de universo que en teoría uno cree, eso evoluciona y permite que las cosas que se forman ahora se formen tal cual se formaron y entonces me den el efecto que tienen que tener, digamos. Entonces, si una de las cosas no funciona, tenés problemas, básicamente. Y hoy en día, cuando observas para el lado de la cold spot, ¿hay menor densidad de galaxias, por así decirlo? No, en particular en esa zona tenés muchas que son las de Eridanus, esas que tenés ahí, son galaxias espirales. No tenés pocas galaxias porque el void este que se supone que está, o bueno, una de las soluciones que es el void, es a 0.7, entonces está muy lejos, digamos. Cuando uno observa lo que tiene cerca. O sea, tenés estas galaxias de Eridanus y a medida que te vas yendo, digamos, bueno, tenés distintos slices. Uno va observando en redshift, digamos. Entonces una cosa es cerca, otra cosa es un poco más lejos, otra cosa es a 0.2, a 0.3, a 0.4, a 1, a 2, y bueno, ya se te acabó el universo observable, digamos. A 2 uno llega y después ya más allá es muy difícil observar algo.
y en 2 tiene cuásares, por ejemplo. Pero depende el redshift que uno esté tomando, es lo que uno va observando, digamos. La estructura más filamentaria y como estructura del universo, digamos, lo tiene a redshift más cercano porque ahí ya está formada toda la estructura. Si uno ve a redshift 2, por ejemplo, y debería ver cosas un poco más homogéneas. Es medio complicado, pero debería verlas, digamos. Pero, por ejemplo, cercano tenés el grupo Asteroide, ¿no? que son galaxias espirales que están ahí. Y una cosa más. Yo sí me acuerdo. En un momento hablaste de las galaxias espirales que tenían algo que ver con la temperatura y no lo entendí bien. Claro, o sea, nosotros lo que hemos descubierto es que estas galaxias espirales que están aquí en todo el cielo, básicamente, son estas que están acá, que básicamente son estas que están acá traducidas a este mapa o a este mapa, estos dos mapas. Esto es distribución de galaxias, pero básicamente este mapa y este mapa. Cuando uno se centra en esas posiciones, ¿sí? O sea, esto lo que se hace es así. Uno sabe las posiciones de esas galaxias, ¿sí? Entonces, vos vas al mapa del CMB y te centras en esas posiciones. Que vos sabes que ahí, cercana, en redshift cerca, tenés esa galaxia. Cuando vos te centras en esa galaxia y haces un perfil de temperatura, es decir, haces un anillito básicamente y te fijas cuál es la temperatura media, haces otro anillo, te fijas cuál es la temperatura media, haces otro anillo, te fijas cuál es la temperatura media, y así uno obtiene esto. Que alrededor de esas galaxias, no alrededor de una, sino alrededor de muchas, porque uno necesita stackear, porque necesita señal. Stackear es juntar muchas. Uno obtiene que la señal es negativa. En el punto máximo es, o sea, esto es el centro, acá, esto es el centro de la galaxia, es negativa. Pero no solo que es negativa ahí, sino que se mantiene hasta, esto es 10 grados, allá, ¿sí? Sino que no solo es negativa, sino que se mantiene negativa. ¿Qué es negativa? ¿Qué cosa? La temperatura. O sea, la fluctuación de temperatura alrededor de esa galaxia es negativa. Uno espera, el CMB tiene media 2.725, pero si uno le descuenta, lo que ve son las fluctuaciones, ¿sí? Ese mapa que tenemos ahí son de fluctuaciones. En general, cuando uno ve un mapa de CMB es de fluctuaciones. Porque si uno ve el de 2.725, imagínate que las fluctuaciones están en el orden, 3 órdenes más, entonces no lo vas a ver básicamente. Entonces ves las fluctuaciones. Cuando uno se centra en posiciones random, es decir, no en las galaxias, sino en cualquier posición del CMB random, uno obtiene ese perfil negro que está allá con la línea de error verde. Es decir, 0 básicamente. Es decir, no hay fluctuaciones, es decir, tiene la temperatura media del CMB. Pero cuando se centra en las galaxias que mostramos anteriormente, tiene perfiles negativos de temperatura alrededor del CMB. Es decir, la fluctuación es negativa. Y es raro, porque uno tiene una galaxia ahí, no espera que tenga ese tipo de señal. ¿Está bien? Y eso es lo que estuvimos investigando en este último tiempo y que hemos demostrado en este estudio, que este es el de Eliana, este es el de Frode, o sea, después, en el de la Cold Spot, y los otros dos grupos también han demostrado lo mismo. Digamos. Son galaxias que tienen, extrañamente, un perfil de temperatura negativo, digamos, y que no sabemos atribuirlo a ningún efecto de los ya conocidos. Son el Seldovich, Integrity Search-Wolf, lente gravitacional, bueno, no puede ser porque es mapa de temperatura, pero básicamente esos dos. Sí. Un poco fuera de tema, pero quería preguntar cómo podemos acceder a los estudios que hablaba recién. Dale, si querés, te puedo poner este diapositivo acá y le sacas una foto y podés buscar ese nombre en Google y probablemente te salga. Y si no, hay una página que se llama Archive, que, o sea, A-R-X-I-P corta. En esa página, si vos pones, por ejemplo, Luparello, te van a salir estos 3 estudios. Si no, lo que puedo hacer es mandarles los links al Rubén y que los suba a algún lado. También puedo hacer eso. Si no me viene a perseguir alguna... ¿Cómo? Si no me viene No, el archive es, en realidad, actualmente, digamos, no interesa publicar en una revista, sino que interesa que esté en el archive. La gente lee el archive, digamos. O sea, después la revista no interesa, porque encima te cobran. Pero si está en el archive es interesante, digamos. O sea, claro, es que esté en el archive y que diga enviado a tal revista, entonces la gente entra al archive, lo lee ahí y bueno, y listo, digamos. Así que, si querés, puedes sacarle una foto y si no, igual le voy a mandar los links al Rubén de todos los trabajos. Le puedo mandar estos 3, el de Cruz, el de Addison, los otros 2, el Kids Toscano lo enviamos esta semana y el de Hansen está en preparación. Así que bueno, son eso, de nada. Luz.
No sé si lo dijiste, pero ahí tengo que escuchar, pero entiendo que están investigando estas galaxias frías como posibles órganos y no existe la investigación al revés, como que el cold spot haya generado una galaxia fría. Pasa que no es que la galaxia en sí es fría, sino que cuando uno hace el perfil de temperatura alrededor de esa galaxia, digamos, tiene un perfil de temperatura en el CMB frío. Sino que, o sea, lo único que uno considera de las galaxias es la posición en la que está, pero después se va al CMB, al mapa del CMB, y ahí hace el perfil de temperatura y ve que es frío, digamos. En particular, por ejemplo, en esta de la cold spot, acá, en esta de la cold spot, uno tiene la cold spot, que es esto, ¿sí? Y la densidad de galaxias no es exactamente la cold spot, sino que ahí hay muchos puntitos, porque eran muchas galaxias, digamos. Y alrededor de cada galaxia, que es mucho más chico que la cold spot, porque la cold spot tiene 5 grados, imagínense que, o sea, cuando uno habla de 5 grados, tiene que irse al redshift en el que está. Son 5 grados en redshift 1100, una cosa muy grande. Pero bueno, en el cielo también es 5 grados, son 5 lunas llenas, creo que había puesto por ahí, o 10, es una cosa bien grande. Pero en esa región cada galaxia es muy chiquitita, digamos, o sea, porque no es precisamente, ninguna va a ocupar 5 grados, digamos, a no ser que esté muy cercana, pero no ocupa 5 grados cada galaxia. ¿Cuánto tenés, más o menos, cada galaxia? 2 minutos, bueno. Entonces, cada galaxia tiene 2 minutos alrededor en ese cold spot. Cuando hace los perfiles de temperatura, te dan negativo, digamos. O sea, no es que estás cubierta totalmente la cold spot, sino que tenés como ese modelo ahí, que también está esmuteado, entiendo, o un poco. Y de ahí, a partir de eso, explica la cold spot, pero es en temperatura en 100 digamos. O sea, la galaxia lo único que toma es la posición. ¿Y sería un re problema que la cold spot sea una anomalía primaria? O sea, es un problema que sea una anomalía porque se reproduce una en 100.000 Puede ser. Pero puede ser, claro, o sea... ¿Estás seguro de eso? Una en todo el universo. O sea, vos imagínate que vos estás viendo todo el universo Claro. con el 100.000. Hay una sola cosa que es anómala. ¿Pero eso no te puede dar mucha información de lo que pasó antes? Como que... Pero, digamos, por eso hay una playa de cosas teóricas que son una más delirante que la otra. ¿Entendés? Una. Entonces tiene que haber algo que está tapando, que está haciendo algo. Por eso se buscó ese hueco tan lejano que termina siendo poco útil. Claro. Eso era mi tercera pregunta, perdón. Ese hueco que hablabas, ¿es previo al CMB? No, el 100 está en 1100 y este está en 0.7. Eso crece para acá, digamos, así que no, pero está muy lejos de la formación estructural actual, digamos. O sea, 0.7 es algo lejos que no está, o sea, es raro que tengas un void un super void, porque tiene 806 de radio, o sea, una cosa enorme. Más allá de eso, yo soy un poquito más optimista y parece que justo la realización que estamos viendo del CMB tiene una cold spot. Es como una especie de divorcio entre los físicos y los astronomos. Esta zona es poco interesante para un físico, porque no hay un cúmulo de galaxias así, machote. No, son unas galaxias que son llenas de gas, ¿viste? Nadie les dio bola nunca. Pero parece que hay algo que tienen que es interesante que hacen. Porque fueron a buscar re lejos en lugar de mirarlo mucho más cerca. Pero un pequeño comentario que aparte está bueno. La cosmología es un seguro cantar imaginación prácticamente. Yo, por lo menos así lo estudié. Pero cuando vino el Planck, el doble map, la cosmología hizo ¡puf! Y dijeron, ahora podemos hacer cosmología de precisión, ¿sí? ¿Cómo ese nombre? Entonces ya dejó de ser una ciencia así de cantares así de borrachos, sino de cosas muy precisas. Entonces, por eso es tan importante tener el fondo de microondas bien medido, porque te da la información de tu modelo cosmológico, nada más y nada menos. Es extraordinario, que vos estás mirando, es como que tuvieras una muestra en un microscopio y decís, esto tiene tal. Eso es. Entonces, encontrar esto puede ser un problema, porque uno encuentra estos problemas, pero también encuentra soluciones y tal vez lo que no sabemos es parte de una solución a futuro. Nosotros creemos que puede estar atrás la materia oscura. Y no sabemos por qué se manifiesta ahí, no hemos hablado. De todos modos, no es de precisión tampoco, pero bueno. O sea, es de precisión, pero no es de... Pero vos porque has vivido estos tiempos, claro, sí. Cualquier cosa. ¿Cuánto valía, por ejemplo, la densidad de materia ordinaria? No se sabía. Y esto te da un número. Sí, digo, pero es de precisión, pero no es de
de accuracy, ¿cómo es que se dice? Sí, pero al lado de lo que era antes. Sí, sí. O sea, porque tenés grandes problemas, qué sé yo, cuando vos vas a la supernova, tu constante de Hubble te vale 72, 73, en realidad 74 casi, con una barra de precisión muy grande, o sea, muy chica, digamos, es muy precisa, pero cuando te vas al CMB, tu constante de Hubble te vale 67,8, con una precisión súper grande. Entonces tenés 5 sigma de diferencia, o sea, 5 sigma de tensión entre una y otra, y también para lo que es el sigma 8, que es cómo fluctúa el universo básicamente, tenés 3 sigma de tensión. Y bueno, eso es lo que estamos estudiando y de lo que voy a hablar el año que viene, en el próximo mes de ciencia. Claro. Lo que vamos a hablar. A mí me duda, ¿no cuando dijo que se había medido eso una sola vez, el fondo cósmico o...? Lo que se midió una sola vez es el espectro de cuerpo negro. O sea, el CMB se midió con COBE, WMAP y Planck, pero el espectro de cuerpo negro se midió solamente con FIRAS, que es un instrumento del COBE. Después el resto que mides es solo fluctuaciones. Respecto a la probabilidad de 1 en 100.000 de tener una simulación que genere la hotspot, a una simulación en este caso la hace representativa la reproducibilidad que tenga. O sea, y tras mayor sea la probabilidad de encontrar esa simulación, más posible es o más valida una simulación, no sé cómo decirlo. No, es solo más de tus datos más que de la simulación. La simulación del CMB son relativamente simples porque lo único que vos necesitas es que reproduzca tu modelo cosmológico, o sea, lo que vos medís, y que sea gaussiana y random. Después, cuando uno habla de simulaciones de, por ejemplo, hidrodinámica o simulaciones de estructura en el universo, digamos, cuando uno ya tiene que reproducir halos, cuando tiene que reproducir galaxias, cúmulo de galaxias, voids, y tiene que parecerse a lo que es la vida real, ahí ya es un poco más complicado, y de eso puede hablar Diego y Luis, que saben mucho más que yo del tema. Pero en el CMB es bastante sencillo, lo único que necesita es un espectro que se parezca un poco al espectro del CMB, que varíe y te genere un CMB nuevo, con aproximadamente los mismos parámetros cosmológicos que el modelo y con parecido al modelo, digamos. De ahí, esa simulación que es válida, uno lo que ve es cuántos casos de esa simulación son parecidos a tus datos. Y eso habla de cuán fácil es obtener lo que vos obtenés de tus datos en la simulación. Pero tiene que ver con cuán factible es obtener lo que vos ves en los datos en la simulación. Mientras menos factible sea, más dudar de tus datos, digamos. No dudas, es más raro. No sé si dudas. Es más raro. Uno confía en que la simulación, en este caso que es bastante sencillo, confía que la simulación es... que el modelo en realidad, confía que el modelo cosmológico estándar es el que no vamos a decir que esté bien, pero es el que más representa lo que nosotros estamos observando ahora. Entonces, a partir de eso, bueno, así es lo que estoy observando, cuán raro es, o cuán probable es con una simulación. Entonces, se hace eso. Cuando mostraste que habían dado lo de una medición que se hizo en el 90, después otra en no sé qué año y otra en el 2024, la de Planck. Esas son todas las mediciones, o sea, es la medición de data de estos fotones, ¿qué es lo que se hace? Sí, básicamente, o sea, lo que marca acá el COBE se lanzó una vez en 1990, el WMAP terminó en 2013, se lanzó en 2003, 2009 y 2013, creo. Y el Planck en 2013, 2015 y 2018. Son distintos satélites que se envían al espacio a L2 y que miden las fluctuaciones del CMB, básicamente. ¿Por qué no se repitió las mediciones de vuelta? No hay plata. No hay plata. O sea, tenés, de hecho, bueno, es un gran problema, pero tenés, por ejemplo, ACT y SPT, que ACT es en Atacama y SPT es en el Polo Sur, que midieron regiones mucho más chiquitas, esta partecita básicamente, más o menos, y que tienen mucha más resolución. Y por ejemplo, se estaba planeando una que se llama CMB-S4, o sea, S4, Stage 4, que iba a medir con mejor resolución en el Polo Sur. Y ahora, en marzo, por ahí, sí, creo que en marzo, febrero, los yankees dijeron: no, esto no se va a pagar, no se va a hacer,
Así que no hay próximo stage de CMB en ninguna colaboración grande, porque bueno, como dice Leo, no hay guita o se planea utilizar guita para otras cosas. Claro, tal cual. Una consulta sobre cómo cuando mandan los helicópteros. ¿Están en radio o en alguna frecuencia baja o apuntan? Están en microondas. Ah, no. O los microondas. Están en microondas, entonces lo mandan a... O sea, tipo, el que hace de medir las fluctuaciones es como que tiene 2 detectores y mide cuánto varía mirando por cada lado. Algo así. No sé bien cómo es bien el de Planck, pero son como 2, no sé si entendiste, pero sí son como 2 cosas que reciben luz y van haciendo un... Digo, hablando de cuestión de presupuesto, digamos, Sí. armar una antena de microondas no es tipo una... El tema es que vos querés una resolución más grande que 0.16 grados. Ahí va. O sea, a nivel de full sky ya no podés hacer, me parece que es muy complicado. Entonces lo que se hace es esto, como tomar regiones mucho más chiquitas del cielo y mejorar la resolución ahí con más tiempo. Entiendo, no sé cómo hará. Pero bueno, lo que cuesta ahora es mejorar la resolución, no el instrumento en sí. Si te vas a un lugar muy lejos de acá y haces este mismo tratamiento, ¿esperás que Son 2 CMB. ¿Cómo? Son 2 CMB. Sí. Está bien. ¿Y no esperás que sea distinto? O sea... Sí. O sea, que fluctúe de otra forma, porque vos lo estás observando de otro lado, digamos. Claro. Estaría buenísimo, pero... O sea, porque te va a hacer simulación. Te Pero movés en el tenés cielo y que tenés tener 1000 como- CMBs y joya, pero no se puede. Te tenés que ir a otra parte del universo. Estaría buenísimo. ¿Cuál es la distancia mínima que necesitarías para poder hacer una diferencia Una notable? pregunta, alguna vez lo habíamos calculado con el Nelson en la clase, pero no me acuerdo. Tiene bastante Como ganas. que tipo te encaje otra en otro costado de luz. Es que no es el costado. Vos cuando ves esto ves todo, digamos. Lo único que vos te movés de observador, entonces tu fluctuación se ve de otra forma. Es como que, ¿viste el experimento del péndulo que vos lo repetís siempre? ¿Sí? Sí. Es lo mismo, digamos. O sea, el péndulo es el mismo, el movimiento es el mismo, pero vos lo repetís otra vez para tener otro experimento, otro set de datos. O es como si en vez de hacer eso, vos te movieras de péndulo en péndulo y lo haces otra vez. Acá es como que vos te mueves a otro lado y ves otro tipo de fluctuaciones, porque no estás en el mismo observador, pero a partir de la idea de que esto es isótropo, entonces lo mismo, pero de otro lado, y ahí tenés otro tipo de fluctuación. Pero no me acuerdo cuando te quemaste, que fue por mucho tiempo. No sé cuánto, pero Mucha ciencia ficción. sí, imposible. Del sistema solar, de la galaxia, o sea, No, más creo. O sea, creo que no te alcanzan ni yéndote a Andrómeda, digamos. Habíamos hecho el cálculo con Nelson, no me acuerdo, pero creo que no te... ese es el tipo de cosmología que existía antes. Era una cosmología que era casi como la tortuga y los elefantes. Y el problema y el Planck trajeron todo eso a la física. Esto es física, no es una cosa filosófica. Ese es el punto. Yo creo que es muy importante recalcar eso. La cosmología física tiene su origen en esto, en poder demostrar a partir del 92 que el COI y estos otros son la verdadera física del Big Bang, digamos, de la cosmología. Una pregunta. Dije que no saben bien cuál es el motivo del efecto que producen las galaxias en estas misiones que ustedes tomaron, pero ¿tienen alguna sospecha o intuición de qué puede ser? No sé de cuánto puedo hablar o no. Claro. Hoy tuvimos una teoría nueva, digamos, a la mañana, pero pero no estamos ahí, veremos, digamos. Es muy difícil porque lo que hay estándar no sirve. Entonces, O sea, si vos querés un título amarillista, digamos, sí, pueden ser acciones, por ejemplo, pero de ahí en más no tenemos nada comprobado, digamos. pero no estándar, no del modelo estándar. Claro. Entonces, pero como no se sabe qué es la materia oscura, estamos en la misma. Claro, o sea, creemos que va por el lado de la materia oscura. También una cosa que vos dijiste que no hay dependencia con la frecuencia, pero que de todas maneras la frecuencia que se ve es un orden de magnitud, de 30 a 300. Entonces, también podría ser que en ese rango de frecuencia el efecto no tuviera un efecto importante si viéramos en otra frecuencia. Sí, bueno, no ves en plan, digamos. Pero no hay medición. no hay datos, claro. Entonces, pero no es que uno ha visto todo un rango enorme de frecuencia, de 30 a 300. ¿No? Fuera de eso, podría haber dependencia de la frecuencia. Es raro igual, digamos. O sea, porque tendría que ser un elemento que se salte un orden de magnitud para... Pero sí, podría ser, digamos.
pero que eso Planck tiene, no es que mira todo, sino que mira canales de frecuencia, 30, 43, 50 y pico, 80 y pico, 143, 100, 143, 217 y 353. Mira así. Entonces, bueno, en ese rango no hay dependencia de la frecuencia. No podemos decir en otro, pero en el rango de Planck no la tiene, digamos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias. Paco. Bueno, eso fue el día 1. Esperamos que les haya gustado y que podamos seguir participando de estas 2 semanas. Mañana me faltó agradecer a 2 personas, a 2 grupos de personas en particular. Uno es al Pedro y al Nacho, que están haciendo las grabaciones y están documentando todo lo que es este mes de la ciencia. Y segundo, a la 15 de junio, la orga de la Facultad de Ciencias Químicas, que nos está acompañando organizando este evento y que mañana van a dar una charla en conjunto con la doctora Andrea Calderón, muchas gracias, Andrea Calderón, que trabaja acá en el Laboratorio de Energías Sustentables. Así que bueno, muchas gracias por asistir, esperamos que sigan viniendo, que sigan asistiendo. Está el cronograma en redes y durante la semana vamos a ir avisando sobre otras actividades que van a transcurrir también en el marco del mes de la ciencia. Así que muchas gracias por venir nuevamente. Un solo anuncio para gente que esté cuarto o quinto año. No sé quiénes son. Cuarto o quinto año. El próximo viernes vamos a hacer una muestra de pósters. Así que todos los que hayan presentado pósters en Rafa, UMA, lo que sea, también la gente de Ciencias Químicas, si quiere, pueden venir.